Sí, muy buenos días para todos los servidores, servidoras de Dios, seguidores del Dios Altísimo. Gracias a la Alcaldía por este escenario, esta posibilidad de compartir todos. Yo estaría en la línea, o estoy en la línea de reivindicar la ley. Me parece que la ley sí sirve mucho. Me parece que la Constitución del 91 nos deja como Estado laico y da la posibilidad de que las iglesias puedan llegar a un plano de libertad, pero sobre todo de igualdad, que es lo que no se ha trabajado. Diría entonces que ahí es que aplicar la ley, porque la ley se llama Ley de Libertad y de Igualdad. Y en Colombia se ha trabajado más la libertad que la igualdad religiosa, que es el único camino para que podamos avanzar también de una manera interreligiosa. Digo que desde el punto de vista social, ocuparnos de la religión es vital hoy en día. Hubiera querido que el alcalde mayor estuviera acá, le agradezco al secretario de gobierno que vino, pero el alcalde no vino. ¿Por qué no vino? Porque este tema todavía no lo toman suficientemente en serio, o a lo mejor él tenía otro compromiso, pero me parece que si fuera otro tema le daría mucha más importancia a que hubiera estado el alcalde. Y me parece que a nivel mundial el tema religioso es fundamental, sobre todo de 20 años para acá. Todo lo que pasó en Estados Unidos, lo que está pasando entre Oriente y Occidente, las guerras religiosas. Desde el punto de vista social es vital ocuparnos de la religión, los estados se están ocupando. Aquí en Colombia los fenómenos sociales de la cotidianidad han llegado a la ley, con la ley 133, a muchos decretos que se han venido expidiendo, que no se han aplicado con igualdad religiosa, pero ahí están. Y también a la Corte Constitucional. Nosotros hemos hecho un estudio con la doctora Carol Villamil y tenemos cerca de 111 sentencias de la Corte Constitucional de tutela y sentencias de unificación, donde la Corte Constitucional se pronuncia sobre la libertad religiosa y habla, por ejemplo, de tutelar y proteger los derechos de respetar el día sábado. Habla, por ejemplo, de tutelar derechos como el vestuario, de modo que eso es muy valioso. Me parece que el Estado lo ha comenzado o por obligación, a recoger. Hay unos retos. ¿Qué más tenemos en la legislación? En la legislación, por ejemplo, el caso nuestro, yo soy autor en el Congreso de la ley antidiscriminación. Y en la ley antidiscriminación el movimiento Mira dejó un tipo penal, se penalizó el hostigamiento religioso. Me parece que eso es fundamental. En Colombia todavía no tenemos el primer fallo de la Fiscalía sobre el hostigamiento religioso, pero quiero que todos sepan que eso existe y es para aplicarlo. Y también dejamos otro tipo penal que se llama la apología al genocidio, y también toda apología antisemita, que tienen unas sanciones también altísimas. Entonces son herramientas importantes para tener en cuenta en la legislación. Ahora, frente a los retos, me parece que hay que trabajar mucho más el tema de la libertad de expresión religiosa. Ese tema lo vulneran en nuestro país. Nosotros fuimos vulnerados. A nuestra iglesia se nos entraron los periodistas a filmar cuando estábamos en nuestros cultos, a burlarse de lo que se enseña en la iglesia. Cuando se estaban ministrando los dones espirituales, grabaron, filmaron sin autorización y nos vulneraron nuestra libertad, nuestra intimidad. Entonces ahí hay que trabajar mucho, porque nosotros también tenemos libertad de expresión. Los periodistas, algunos que vulneran nuestros derechos, ellos tienen libertad de expresión dentro del derecho a la información, pero nosotros también tenemos libertad de expresión dentro de la libertad religiosa. Eso hay que hacerlo valer, ese es un reto. El otro reto es aprender a respetar a los servidores públicos que tienen religión. En este momento tengo noticias de que en el ejército les están pidiendo a todos que digan de qué religión son, y eso es vulnerar la libertad de conciencia. Y por último, quiero hablar del tema al que ustedes se refirieron. Hay un problema, por ejemplo, a nosotros con la
ley de libertad religiosa, nos están dando una protección porque están diciendo que nosotros somos una secta, y hubo sectores políticos que quisieron cerrarnos nuestra iglesia y públicamente dijeron: vamos a cerrar la iglesia de Elmira, así dijeron. Y lo que nos ampara a nosotros es la ley 133, porque la ley 133, primero nosotros tuvimos que pagar estatutos, y ese artículo que dice que no es adivinación ni magia, en nuestro caso nosotros somos una iglesia neopentecostal, y esto es un movimiento mundial, y esto viene de un siglo para atrás, y tiene apego a la Biblia. Eso a nosotros nos ampara, que exista ese artículo que diga que nosotros no estamos en este tipo de prácticas. Ahora bien, eso hay que respetarlo en el caso de los grupos indígenas, y habrá que buscar otros mecanismos para ampararlos, pero quiero que sepan que se están recibiendo ataques contra las iglesias de nuestro país que pretenden cerrar las iglesias. Me deja decir lo último solamente, y desde ese punto de vista, abrir la puerta para reformar la ley 133 hay que analizarlo muy bien, porque puede ser la oportunidad para que sectores que están odiando la religión aprovechen para quitarnos garantías y conquistas que vamos a alcanzar. Yo pienso que ese es un tema que se debe debatir, pero me parece que no es el momento. A mí me parece que el país se está dividiendo en un bloque el que está haciendo apología al odio contra las personas que somos creyentes. Falta de amor. Y se está generando una apología al odio. El país se está dividiendo entre un sector que es ateo y un sector que sí cree en Dios. Y yo creo que hay que buscar todas las garantías para proteger lo que tenemos. Y ya sobre la marcha, si hay que hacer ajustes, los hacemos, pero comencemos con lo que ya tenemos, porque no hemos podido todavía con eso. En este país hay gente desde los medios de comunicación, desde los sectores políticos, que es donde toman decisiones, que lo odian a uno por ser de una religión. Yo lo he vivido, lo estigmatizan a uno, le faltan al respeto, hay total incivilidad. Lo que a nosotros nos pasó puede que le pase el día de mañana a alguien de otra religión en Colombia. Yo sé el llamado que quiero hacer. O sea, no pensemos que entonces, bueno, allá donde miran, que se defiendan como puedan. Nosotros ya fuimos a Washington, y la semana pasada estuve en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voy para Ginebra a hablar con el relator de derechos humanos. Estoy hablando con los líderes religiosos de libertad religiosa a nivel mundial, porque estoy preocupado por lo que está pasando en Colombia. Y yo no vi fue mínimo el apoyo del gobierno en la protección de nuestros derechos. Entonces, concentrémonos en lo principal, que es lo que tenemos. Esa es la sugerencia que yo hago. Yo pienso que como el ser humano es débil, por eso hay que crear unas condiciones legales. Y si ya tenemos una ley, pues la propuesta es que trabajemos en aplicarla y en profundizarla para lograr la igualdad. Yo creo que el camino para que podamos trabajar interreligiosamente, porque esa es la pregunta, que si es posible que las iglesias se unan, yo pienso que sí, se pueden unir en organizaciones interreligiosas. Por ejemplo, Colferirec está haciendo un gran esfuerzo aquí en Colombia, que tiene sus estatutos por norma el respeto al credo de cada iglesia, pero todos pueden trabajar en común, en temas comunes. Yo creo que lo que va a ayudar a que las iglesias puedan trabajar en ese tipo de organizaciones es que se trabaje en un ambiente de igualdad, que si por ejemplo, como se planteaba que hay un convenio de derecho público en Colombia solo para 8 iglesias, pues que ese convenio de derecho público se pueda hacer con todas las iglesias de Colombia. Eso hay que hacerlo para que todos podamos trabajar juntos. Si por ejemplo Colferirec lidera eso y el gobierno apoya que todas las iglesias puedan tener convenio de derecho público, o incluso que lo extiendan al tema social, porque es que hoy en día es para los matrimonios, pero no para ayudas sociales. Entonces el Estado debería financiar muchísimo y subsidiar a las iglesias para que las iglesias lleven las ayudas sociales. Eso no existe, eso solo existe para para una religión. Eso hay que hacerla con todas. Entonces si empezamos a ver todos que para todos hay posibilidades, pues vamos a unirnos. Y esa es la propuesta que les hago. Por ejemplo, en el tema educativo,
que nos respeten la posibilidad de que nosotros en educación podamos dictar la cátedra, cada iglesia según su credo, se le respeta a cada uno su credo, y que dicte la cátedra y que valga ante el Estado. Que por ejemplo en los colegios, que es el caso en los públicos, se dicta historia de la religión, ¿ya? Y cada iglesia ya particulariza con los creyentes, con los niños, con las niñas el credo. O que lo que dan en los institutos bíblicos de las iglesias valga ante el Estado y no tengan que hacer todo ese trámite ante la Secretaría de Educación. Entonces sí, una organización, puede ser Colfelirec u otra, aquí en Colombia tenemos esta, Colfelirec, que ha hecho una gran labor y que es interreligiosa, y eso se habla a nivel mundial. A nivel mundial se trabaja muy bien así, porque no hay intervención en el credo, todos lo respetamos. Yo creo que se puede avanzar mucho. Otro tema que me parece fundamental es el del POT, para que podamos, porque Habermas dice, el Estado tiene que escuchar a las religiones. Entonces aquí en Bogotá ha habido problemas con eso, con el POT hubo muchos problemas. Hubo problemas con el espacio público adyacente y el tema de capellanías. Entonces yo creo que hay que buscar unos temas en común, y esa igualdad que vayamos logrando nos va a permitir trabajar interreligiosamente. Y en lo social, pero lo político sí es fundamental. Y eso pues que estando en política, miren cómo nos volvieron. Dijeron, vamos a acabarlo, vamos a quitarle las curules, y nos las quitaron las 3 del Senado, nos las quitaron. No nos han querido abrir las mesas en el Consejo Electoral. Entonces dijeron, vamos a acabar con la iglesia, vamos a acabar con su líder de 44 años de servicio predicando, la pastora María Luisa Piraquí. Vamos a deshonrarla, vamos a quitarle el buen nombre, vamos a tratarla de delincuente, de bacrín, de todo. Y de ahí en adelante llevamos 1000 casos a Washington de creyentes que se han quedado sin empleo, los han despedido. Estamos como cuando los judíos, parecido en la época de los nazis, que entonces sacan programas de televisión para generar odio contra nosotros, documentales, así es en esa época. Cosas parecidas, increíbles. Nos han quebrado los vidrios, el que coloca un aviso, mira, le quiebran el vidrio de la casa. Nos han tratado de incendiar iglesias. Cual que quiera mirar, tenemos todos los casos documentados. Les han hecho bullying, matoneo a los niños en los colegios, los tienen afectados psicológicamente. Todo eso pasó en este país. Y es lo que estamos en política. Entonces, lo que yo digo es, yo desde que llegué, mira, desde que estaba en el Congreso, nunca he trabajado solo para la iglesia. Mira, he trabajado para todas las iglesias y para todos los colombianos. Pero necesitamos que haya más cristianos en el Congreso, definitivamente, para poder unirnos. Porque el odio que se siembra en este país, eso hay que regularlo. Hay un delito que está en el Pacto de San José, que habla de la apología al odio, eso no lo ha regulado Colombia. En Ecuador sí lo tiene, el delito de odio, y ese delito de odio racial y el delito de odio religioso. Desde el punto de vista político, por ejemplo, necesitamos una consejería presidencial para la libertad e igualdad religiosa. Es una consejería presidencial lo que necesitamos. Y no nos podemos conformar con el hecho de que estemos hablando de política de gobierno, no, es política de Estado. Y eso se logra en el Congreso y teniendo gente en la política que puede incidir en las decisiones. No, pues nosotros particularmente, imagínense, somos los autores de la ley antidiscriminación. Y en la ley de antidiscriminación quedaron reconocidos los derechos humanos de la población LGBTI. Esa es la única norma que hay en Colombia para ellos, y es de autoridad divina. Y nosotros somos cristianos, imagínense eso.